Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes 11 de septiembre del año 2023. Están todos acá, voy saludando. Martina Casás, buen día. Buen día para todos. A su lado, también de espaldas a la plaza, está Santiago Soto, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Voy al otro lado de la mesa, los que miran a la plaza. Leonardo Costa, buen día. Buen día, ¿qué tal? Y Agustín Iturralde, ¿cómo te va? Buenos días, Emiliano. Vamos, tenemos un par de temas por lo menos. Empezamos. El dirigente nacionalista Carlos Albizu renunció el jueves pasado a su cargo en la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y lo hizo en medio de cuestionamientos por presuntos casos de clientelismo político durante su administración. El alejamiento, que según trascendió le había sido pedido el día anterior por el presidente Luis Lacalle Pou, fue comunicado por Albizu en una conferencia de prensa que convocó especialmente en la tarde del jueves en su ciudad. Albizu, cuando se encontró con los periodistas, comenzó realizando un resumen de su gestión. Afirmó que siempre se mantuvo dentro de la ley en el desempeño de sus funciones, aunque admitió que seguramente cometió errores, motivado, dijo, por las ganas de hacer. En estos años cumplimos con los reclamos históricos y actuamos con responsabilidad. La vocación es hacer cosas para Salto y la región. Seguramente nos hemos equivocado, motivados por las ganas de hacer, pero siempre nos mantuvimos dentro de la ley. Como quiero y estoy orgulloso de este gobierno, ante el uso oportunista de ciertos hechos para atacarlo, es que le presenté mi renuncia al presidente de la República. La dimisión de Albizu generó alivio en la mayoría de los parlamentarios blancos. Recuerden que varios de ellos lo habían cuestionado y otros, que habían permanecido en silencio, decían, fuera de micrófonos, que no estaban dispuestos a defender la gestión en la interpelación que llevará adelante el Frente Amplio con el apoyo de Cabildo Abierto. Veamos, hay mucho para agregar a este resumen, pero ya los escucho a ustedes y en todo caso después sigo con los pronunciamientos, digamos, las evaluaciones que han ido conociéndose desde el jueves. ¿Quién empieza? Mira, esto parece un partido de truco. Ahí va, un partido de truco, todos hicimos señas, pero puedo arrancar. Agustín le dijo a Santiago, dale vos. Dale vos. Y Santiago dijo, voy. Vamos, ahí va. A ver, yo escuchando ahí, primero un poco de indignación escuchando las palabras que las vuelvo a escuchar. Ya las escuché y me indigné, ahora las vuelvo a escuchar. Casi que lo tenemos que felicitar a Albizu, ¿no? O sea, que tenía muchas ganas de hacer, que fue una cosa oportunista y él en realidad estaba haciendo las cosas bien. Si no hubiera habido esta cuestión oportunista, él tenía que seguir haciendo lo que estaba haciendo con muchas ganas. No, yo creo que esto es un tema muy escandaloso. O sea, más allá de me imagino la indignación que tenemos los que lo escuchamos de acá. Imagino la indignación que tiene la gente que está en Salto, que los millones y millones de pesos que se refuerzan. Dudo que tenga tanta indignación. Bueno, yo creo que si sos un club de barrio, si sos una organización social, que recibiste 2 mangos que tuviste que hacer la gestión y decirle, invitarlo para que hable, para que corte, felicitarlo, te enterás los millones que se gastaron en sueldos, en designaciones directas, en, digamos, gastos que, está bien, puede ser que quizás no tienen problema en términos legales, pero que desde el punto de vista ético son casos, digamos, totalmente fuera de lo que el sistema, me parece que cualquier sistema democrático debería permitirle a sus representantes. Yo creo que esa gente tiene que estar mucho más indignada de lo que estamos nosotros acá. Está bien, el clientelismo se vive distinto en el interior y él era un candidato a intendente que estaba haciendo campaña. A eso me refería, Santiago. Y ese me parece que es tu punto. Digamos, lo acepto. Quien vive el interior y la política del interior sabe que el clientelismo se toma muchas veces con otra vara, digamos, o se vive de otra manera, por decirlo de alguna manera. Recordemos, ¿no? Carlos Albizu fue candidato a intendente de Salto en el año 2020 y tiene proyectado volver a hacerlo en las próximas elecciones, ¿no? Sí, le tocó como premio consuelo o intendencia paralela hacer de Papá Noel con la plata de todos. Eso es un poco la peor, no es con la plata de todos, con la plata destinada a fortalecer a las organizaciones sociales de la región y a fortalecer la actividad
que después podemos discutir cuál debería ser el marco, y en una segunda intervención hablaré más de lo institucional que también está en juego acá, pero con esa plata que está destinada a la región para eso, en vez de hacer eso, colocó a su club de amigos, ediles, y obviamente siendo una persona al borde del financiamiento de su campaña política, que yo diría ilegítimo. Quizás no es ilegal, pero sí totalmente ilegítimo. Dijiste Papá Noel. Sí, Estás inspirando en Sergio Botana, ¿no? Lo tomé de Botana, el sí. senador Sergio Botana, ex intendente de Cerro Largo, que fue de los que salió a criticar públicamente a Albizu, ¿no? Sí, en ese caso estuvo muy bien. Sí, a ver, yo... Neco, acá habla el tertuliano de la zona. Claro, con Paysandú de muchos años y crecí en la época que hacía política viendo cómo correligionarios míos eran presidentes o de CARU o estaban en CTM y iban tal cual esparciendo dineros con una especie de es mío y yo te lo doy, una típica dádiva. Iban por clubes, le pongo las luces, y lo sigo viendo hoy en Paysandú también con el delegado que está en CTM en Paysandú, de Paysandú, perdón, y lo hacen de una manera con un sentido claramente como si fueran propietarios de eso y que en definitiva lo dan. Que fue escandaloso y es escandaloso, siempre yo lo sé desde el año 85 a la fecha, digamos, ¿no? Entraban hijos y entenados a CARU o a CTM sin que nadie se le moviera un pelo. ¿Por qué este caso, en realidad, si lo que yo digo, por lo menos siempre fue así, por qué este caso entonces salta con tanta fuerza? Primero salta por un refuerzo que pide, que probablemente esté bien el pedido del refuerzo porque están en pesos históricos, en fin. Pero yo creo que salta por el desparpajo con el cual Albizu justifica todo esto que se está haciendo. Y lo hace con la absoluta honestidad de que él cree que está haciendo bien las cosas y que él, en definitiva, cree que eran las ganas de hacer. Y en las ganas de hacer no hay límites, porque en definitiva, como no hay marco legal que diga tal o cual dinero tiene que ser distribuido de tal o cual forma, todo vale. Yo creo que lo que pasó acá es una especie de el tiempo lo pasó por arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo hemos visto en varios casos, pasó con el caso de la ex ministra Moreira. Prácticas que fueron vistas en el pasado como normales, de un día para otro saltan a la luz y por las propias declaraciones que hacen las personas que llevan adelante esas prácticas, indignan y generan una especie de no darse cuenta de que cambió el mundo y cambió el tiempo y que la gente pide transparencia y pide sobre todo rendición de cuenta. Yo me alegro que haya renunciado porque si no renunciaba esto iba a ser un escándalo en el Parlamento. Pero sí, pero también está lo otro, ¿no? Asume la responsabilidad. En el Parlamento no va a ser él quien dé explicaciones, ¿no? Claro, pero me parece que le sacó un problema al gobierno. Lo que pasa es que el problema sigue en cuanto y en tanto se va a tener que, de alguna manera, limitar y gestionar el manejo de estos fondos públicos. Por otra parte, y una cosa más, él habló que en realidad no era tanto lo que se gastaba, era simplemente el presupuesto. Era un mes de generación de ingresos de Salto Grande, el presupuesto total. Lo que uno le llama la atención es si esto fuera una hidroeléctrica privada, ¿necesita 297 personas? Más los argentinos que están del otro lado, que vaya a saber cuántos son. Parecería ser que con 50 personas, uno que le quite los sueldos, ya está. Es tan ridículo el manejo. Capaz que se te fue la mano. Acordate que hay una bruta central de generación. Dejando de lado los técnicos. Los técnicos. Es una bruta central de generación hidroeléctrica de energía, ¿no? También debería estar más computarizada. En fin, no conozco el tema. Lo que sí que parece que el número es extremadamente exagerado. Sí, da la impresión de y además que haya 8 ediles es vergonzoso y es indignante, ¿no? Bueno. Seguimos. Lo más indignante es que renuncia Albizu, pero las 34 personas acá como sí van a seguir ahí, cobrando lo que están cobrando, que es un disparate por hacer cosas que no hacen, porque en realidad le dieron cargos que no existen. Había algunos que ya estaban concursados y tenían personas seleccionadas y que son tareas técnicas dentro de la comisión. Y bueno, tenemos estos militantes pagos
que van a seguir ahí. Entonces, a mí no me alcanza con que renuncie al Visu. Y bueno, sí, en el Parlamento se llama a los responsables de haberle dado 208 millones de pesos extra. Y yo no se sostiene lo de la inflación y los pesos actuales, porque yo leía la carta de Gabriel Rodríguez, que fue el último el último del Frente Amplio, del presidente, que decía que el gasto con personal aumenta un 15,5% arriba de la inflación. O sea, ahí tenés un 15,5% por arriba de la inflación, es el gasto extra que tiene este tipo, que son entre 70 y 80 millones extra de los 34 seleccionados directos. Antes la comisión llegaba a tener designados directos de la comisión técnico mixta sin ser técnicos, tenía 17 personas. Y algunos eran técnicos, y político era uno solo, y es por reglamento, que es el secretario de la delegación del Uruguay. Eso, a ver, la comisión técnico mixta es complicada, entendemos que es un organismo complicado, requiere de muchísima negociación, está todo el tiempo negociando, si falta un técnico en Argentina, pero Argentina no puede hacer el llamado, bueno, lo haces vos y después reponen el cargo de Uruguay con un argentino, o sea, es una negociación constante. El peso que tiene la represa hidroeléctrica para Uruguay, que aporta un gran porcentaje de nuestra energía, las tareas que tiene, que son de regulación de tensión para Argentina, o sea, tiene un montón de cosas que son importantísimas. Que no hayan hecho nada respecto a eso y solo se hayan encargado a generar un comando de campaña paralelo para tratar de llegar a la intendencia, que espero que esto le dé la suficiente mala publicidad, porque si maneja así una comisión técnico mixta, no quiero saber cómo manejaría una intendencia. Me parece que es preocupante. Es preocupante porque obviamente se aprovechan de que es un organismo complejo para hacer clientelismo. Y es importante el rol que tiene la Comisión Técnico Mixta con las organizaciones sociales, porque existe eso de la deuda de la represa con Salto, que es como algo como medio histórico, ¿no? Sí, deuda con el Salto y su entorno. Y su entorno. ¿No? Entonces sí, porque decían, no, antes también se hacían estas cosas. Sí, se hace trabajo con organizaciones sociales. Los cargos del Frente Amplio habían generado una fundación, además, para aportar aparte a las organizaciones sociales. Existe un montón de cosas que, bueno, que nosotros que estamos acá en Montevideo capaz que no lo entendemos si no estamos ahí en Salto. Pero no entenderlo no significa dejar pasar por alto todas estas cosas que están pasando. E insisto, a mí no me alcanza con que renuncie al Visu. No me alcanza sus explicaciones de la inflación y de los pesos corrientes. No me alcanza porque en realidad el gasto sigue inflado y eliminaron una resolución que se había tomado en 2018 para que todos los ingresos fueran por concurso. Entonces ya hay una intencionalidad en esa eliminación de esa resolución. Todavía, Agustín, no lo... Sí, a ver, creo que es sin duda, comparto el grueso de lo que se ha dicho acá, creo que es una buena noticia la renuncia del Visu, creo que hace bien, y que hace bien que tenga un coste esto, ¿no? Suscribo mucho lo que dijo Nico, creo que hay un tema de prácticas políticas que ya no son tan admisibles, y que no son tan admisibles cuando van en el centro de la escena, que quien está un poquito a veces lejos del centro de la escena política cree que puede seguir y que después tienen un costo. Entonces, creo que es una buena noticia en ese sentido. Creo que hay un problema de fondo que es el institucional, ¿no? Que todo lo que hizo Luis es legal, es perfectamente legal. Y en eso no escuché a nadie que cuestionara nada de la legalidad, lo cual muestra el problema institucional que tenemos. Tenemos organismos binacionales que están por fuera de las reglas que tienen la inmensa mayoría de los jerarcas públicos y que pueden hacer contrataciones con otra discrecionalidad, fijar sueldos con otra discrecionalidad, fijar mecanismos bueno, en el caso de esto, cuando se retiraban, de compensaciones para la salida, que en algunos casos fueron corregidos últimamente, pero que eran insultantes para la gente. Algunos de los mecanismos que estaban propuestos eran realmente insultantes y probablemente siguen siendo privilegios que no se justifican. Creo que ahí, el número decía Martina, 15% arriba, 15% real arriba de lo que ya estaba antes, ¿ok? O sea, no es 100% más. O sea, el 85% de la plata que gastó el Visu y todo lo que montó el Visu lo hizo con la misma plata que venía desde antes.
fue un poquito más lejos. Yo no digo que no, y eso me parece que por eso terminó haciendo el ruido que hizo y por eso le costó el puesto como le costó. Pero tenemos un problema grande. Ernesto Talvi, el ex ayer lo había señalado en algún momento en este tipo de instituciones, que creo que está bien, si nos quedamos contentos con matar al Albizu y decir Albizu horrible, que espantoso, bien. Claramente el problema es más de fondo. No es en todo el Estado, bueno, no es que todo el Estado se maneja de esta forma. Hay organismos del Estado que por sus características institucionales permiten este tipo de cosas, en particular estos organismos internacionales mixtos. Hay un tema ahí, Emiliano, que en realidad, obviamente, me recordé lo de Talvi, que en su momento no quería poner a determinadas personas en Caru y en CTM. Bueno, obviamente ella no está ahí y las personas esas quedaron. Pero también hay otro tema que tiene que ver con el propio estatuto del Río Uruguay. El estatuto del Río Uruguay permitiría que no existiera la CTM y que fuera la Caru, la Comisión Administradora del Río Uruguay, que gestionara todo. ¿Por qué eso es así? Obviamente porque Argentina y Uruguay, Argentina a través de la política de Entre Ríos y Santa Fe, y Uruguay a través de la política de Paysandú, Río Negro, Salto y Artigas, son cotos de casa político. Y eso hay que ser bien claro, y siempre lo fueron. Pero acá tiene un agravante además, que como no estaba la oposición en la comisión, había una especie de reparto entre los tres que estaban, o por lo menos, si los otros no lo hacían, lo toleraban, sin que esto se denunciara. Y eso también tiene mucho que ver. Y lo otro de todos modos, denunciado estaba desde hace años, ¿no? Eso, sí. Ese es un Pero punto, este caso me parece que Albizu vuelve rara la situación política que se dio ahora, porque todos los nombramientos estos de la polémica se conocen desde fines del año 2021. Claro, lo que pasa un es que informe quizás... de Brecha en noviembre y antes de eso un pedido de informes del Frente Amplio. Ahí estuvo toda esta información, ¿no? Lo que pasa es que acá se suma, yo creo que el desparpajo de las declaraciones del Albizu hace que el tema genere este nivel de rispidez en la gente, o en algunos por lo menos. Pero yo creo que hubo algún factor más, ¿no? Y es Cabildo abierto, ¿no? Esa es la oportunidad, lo que capaz que Albizu ve como oportunismo, pero en realidad es la oportunidad que lo hace caer. Claro. El MPP tira este tema arriba de la mesa a partir de la resolución del Poder Ejecutivo de agosto, en la que se otorga ese refuerzo presupuestal de 200 millones de pesos, y yo no sé si la calculó bien o le salió bien, pero se encontró con un tablero político muy particular en el que está Cabildo abierto, que tiene la herida de lo que pasó con el Ministerio de Vivienda, con el relevo de Irene Moreira por la acusación de clientelismo político, etcétera, y que no iba a dejar pasar esta ocasión. Y no está en la fiesta a nivel local. Bueno, a diferencia de los Colorados, por ejemplo, que están en la fiesta. Mirá cómo lo dice Santiago, no está en la fiesta a nivel local. No está involucrado Santiago en la Comisión Técnica Mixta, ¿no? Tiene razón. Y un último tema es, esta lógica de distribuir a organizaciones sociales, yo no la comparto, porque me parece que las políticas públicas no pasan por distribuir 3-4 focos de luz a la canchita del barrio, que es eso lo que hacen, vamos a ser claros, por lo menos en este periodo. Y si existiera, digamos, dinero para ser aplicados a políticas públicas de salud, de deporte o de educación, tendría que hacerse con un criterio técnico y no con esa cosa de la expresión Papá Noel es muy buena, quizás quien la utiliza también fue Papá Noel en Cerro Largo, pero bueno. Sí, por eso dije, en eso estuvo muy bien. No tuvo, digo, ¿no? Por eso fue en eso. Me parece que se terminó un tiempo de la política que se hacían las cosas, o por lo menos para algunas personas entendemos que se debe terminar. Pero acá además había otra persona más que era un amigo del presidente. Por eso también creo que Cabildo dijo la mira va directo, ¿no? Sí. A propósito de Talvi, que fue mencionado acá más de una vez, recuerden, ¿no? Talvi, canciller, al comienzo de esta administración, planteó una preocupación por estas comisiones, informe, ¿no? Sí. Y tengo acá el texto. Las comisiones binacionales CARU, Salto Grande y CARP, o sea, Río de la Plata. Río Uruguay, Río de la Plata y Salto Grande, tienen un presupuesto conjunto mayor al de toda la Cancillería. Por transparencia y respeto a los contribuyentes, hoy pedimos a las nuevas autoridades informe exhaustivo de ingresos, uso de recursos y situación patrimonial. Se solicitó en ese momento, entre otros,
número de funcionarios permanentes, asesores contratados, forma de ingreso, concurso, contratación directa, remuneraciones y beneficios, contratos con empresas de servicios tercerizados, licitaciones para la realización de inversiones. No está más tal. No, y Eso quedó ahí, ¿no? Puntos Sí. suspensivos. No, y antes- dale vos. No. Todo esto antes de asumir al Visu, ¿no? Ese planteo Sí. tal vez antes de asumir al Visu. Sí, a ver, también yo no puedo dejar de mencionar de que hay una estrategia política que involucra también al presidente en esto, ¿no? Claramente los salteños eligieron un intendente que no le gusta al sector, a ciertos sectores nacionales, no les gusta que esté Lima de intendente, que haya ganado la elección, y como estrategia camino a la próxima confrontación electoral departamental, se coloca a la principal figura que había perdido la elección en un cargo y se le da potestades libres durante más de 2 años. Yo creo que en ese sentido toda la información estaba arriba de la mesa, los ediles que eran cargos políticos, todo eso se sabía, Emiliano, totalmente de acuerdo con lo que estás planteando, esas cosas se sabían. Encontró la oportunidad por el flanco de la debilidad política que encuentra el apoyo, o sea, el problema que le genera a nivel nacional justamente apoyar al Visu, al propio presidente. Pero yo no me quiero chupar el dedo. Claramente es una estrategia de la 404 del Partido Nacional, el presidente hasta dónde habrá estado, pero claramente era un hombre de su riñón, de disputar Salto desde los dineros públicos del gobierno que le corresponde. En ese caso, además, le corresponden a los propios salteños, desviando el apoyo a los salteños para armar sus propios equipos. Yo creo que eso es innegable. O sea, realmente no se necesitan pruebas. No tengo las transcripciones de los WhatsApp entre ellos, pero no tengo dudas. Eso, por eso yo estoy verde. ¿Por qué Bueno, se le corresponde a los salteños? Y de alguna manera... ¿Cuál es el derecho de los salteños sobre Salto Grande? Bueno, no, de alguna Los manera... salteños lo sienten, ¿eh? Sí, Bueno, pero de alguna pregunto- manera ellos fueron perjudicados en su momento. Es algo como histórico que ellos dicen que supuestamente cuando se compensación, crea Salto Grande, que iba a haber una compensación. Por ejemplo, en Argentina sí pasa que hay regalías. Sí, a ver, el tema tiene dos Tiene una lógica de ángulos, regalía ¿no? esta, lo que pasa es que es mal utilizado. Claro, bueno, no eso quedó en, lo re- otro no- no institucional, quedó en sí. reglamento, En eso no, estoy de no se acuerdo, hace a no, través de ningún reglamento. En Argentina tiene Mira un... el perfil en la página de la Comisión Técnica del perfil, la misión, la visión, no aparece esto. No. No, No, ahí está en sabes. el espíritu, está bien. sí. Ese es un punto Sí. discutido. Hay quienes dicen Sí. que sí, que hay que leer Sí. las cartas reversales y entonces aparece, que hay un documento posterior que lo plantea. Pero lo que está de por medio es la necesidad de compensar de alguna forma a una región que se vio afectada por la creación misma de la represa Por la inundación. y la planta generadora, ¿no? Por la inundación que se llevó a cabo para generar el lago y que además cada tanto también es perjudicada porque se producen, a raíz del manejo del nivel del lago, se producen situaciones incómodas, ¿no? Para determinadas poblaciones, para determinadas actividades. No ¿no? puede tener fundamento social y económico que haya que Salto sea compensado de alguna forma. No. Y no solo estoy- Salto. la región, La región de la represa. en particular la región, el litoral del país, el litoral norte, puede tener una justificación social y económica. No la encontraba acá, me metí a mirar un poquito Y no estaba. porque veo que en la discusión permanentemente está eso y dice, bueno, es una cuestión técnica. Y es aprovechar el tema de los rápidos del río Uruguay, el cometido que uno lee en la página rápidamente es eso. Puede ser, obviamente, capaz que lo que tenemos que hacer para no renunciar a ese objetivo, que puede ser, no tengo ni idea, pero puede ser perfectamente justificable, bueno, que se haga de otra forma, con otros criterios, más objetivos, más transparentes, de vuelta. Y recuerdo lo mismo, porque acá lo único que hubo capaz que es llevar las cosas un poquito más lejos. Pero el presupuesto es básicamente el mismo, es un poco más como señalaba Martina, y el funcionamiento y todo el planteo. Hay cambios todo el- cualitativos. el planteo que hacía Ernesto Talvi es previo a que todo esto sucediera. Entonces, me parece muy bien que haya renunciado al Visu, creo que es sano, creo que estaba mal lo que estaba pasando, creo que estaba bueno el rol de la prensa, de la oposición. No nos quedemos contentos que decía, no, Talvi no quería que vaya fulanito de tal, porque sabemos que no es un tema de personas. Yo quiero- Yo quiero decir que no es lo mismo. No es lo mismo en varios sentidos, porque acá hay una cosa y es que yo estoy viendo desaparecer la transparencia en un montón de cosas en el Estado en general. Entre 2007 y 2019 en la Comisión Técnica de Salto, Mixta de Salto, entraron por concurso 128 personas. Acá estamos hablando de que no hubo concurso alguno,
para 34 personas. Se modificó el reglamento. Se modifica el reglamento, se eliminan resoluciones. Entonces vos decís, sí, es legal. No, hasta ahí. Porque yo tengo la intención de eliminar las partes, porque puedo además, Pero mecanismos de eliminarme. retiro absolutamente exorbitantes ya había. No, yo no tengo ejemplos, pero se ve estos tres de Helpi, Aricieri y Albertoni, ¿no? Son los tres que tengo ahora, son esos, no sé. Y a mí me preocupa eso, porque además, cuando vos le preguntás a la ministra Arbeleche por qué, y a Alfi, por qué le dan los 208 millones extra y en qué se van a gastar, te dice, nosotros no preguntamos. Es la primera vez que escucho que una ministra te dice, mirá que con 208 millones de pesos podés armar los juzgados de violencia de género que se viene diciendo que se van a hacer y no se hacen. La pregunta Entonces, es, justamente, después de toda esta crisis, ¿qué cambios va a haber, no? Sí. ¿Qué cambios va a haber? Más allá del cambio de Albizu, ¿qué cambios va a haber? Más temprano, el senador Gandini comentaba que está preparando un proyecto de ley que va a presentar hoy, que mejora los controles. ¿Por qué lado va? Por el lado de imponerle a los integrantes de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande limitaciones similares a las que rigen para los integrantes de directorios de entes autónomos. Parece interesante. Limitaciones en cuanto a la posibilidad de hacer política, ¿no? Una lo sola cosa, Emiliano, ahí. presupuestal también debería. La limitación de los directores de entes autónomos y servicios descentralizados está bien, pero si renuncian un año antes, ya hicieron todo el reparto de plata. Claro. Sí, sí. Para mí, si quisiera realmente ponerse una limitación, tiene que ser la que tiene la URSEA y la URSEC, que prohíbe directamente por ley, hay gente que discute la constitucionalidad, Sí, pero no no importa, sí. De que hagan campaña. Pero además... Prohíbe que se presenten a la se elección presente, siguiente. Claro, exactamente. Y yo creo no alcance con renunciar un año exacto, antes. porque de lo contrario hacemos el reparto en vida y espero después Sí, topes de gasto de funcionamiento tienen también algunos organismos, el Fondo de Solidaridad, no, nada te previene. A ver, si la estrategia es poner al candidato, o sea, si lo que se quiere hacer ahí es poner a un candidato intendente para prepararse, ahí Yo ahí con el tope de las gasto no sé instituciones si se le pasaron puede. por arriba, porque se cambió el reglamento, o sea, había una institucionalidad, había ciertos reglamentos, no sé cuánto, se sacó a la oposición, se puso todo del propio partido de gobierno, se cambió el reglamento y se metió a la gente para adentro. O sea, está bien, la institucionalidad ayuda, pero cuando hay voluntad política de pasarle por arriba a la poca institucionalidad que había, porque institucionalidad había, podría haber estado el delegado de la oposición, podría haberse mantenido el reglamento de entrada, le pasó por arriba la voluntad política presidencial. Pero no hubo institucionalidad, justamente, Santiago, eso muestra que no había institucionalidad, que el presidente, que las autoridades actuales ante sí resolvieron todo eso. Institucionalidad son reglas que marcan y eliminan la discrecionalidad del nuevo jerarca. Exacto. En este caso, los jerarcas... cambiaron. Había una institucionalidad y se cambió. La institucionalidad son las reglas que se fijan ellos internamente. La realidad es el enforcement, es la regla que viene de afuera y que inhiben que ellos puedan internamente. Es la ley, no el reglamento interno. Podés definir institucionalidad con solo lo que está escrito en piedra y en la Constitución y en no sé qué, pero hay, a ver, reglas de juego que están de cómo se designa, quiénes participan y cómo se trabaja internamente con es lo que había unas reglas de juego y se cambiaron totalmente por otras y se hizo de forma legal en el marco de una voluntad política de construir un candidato a intendente. Para mí eso es lo más grave también en el fondo, que no se arregla solo con Albizu, Pero es que es importante mucho más pensar grande que eso. ¿Cómo se puede establecer controles, no? ¿Cómo se puede establecer controles de ahora en adelante? Sí. Y otra cosa más, yo creo que para pelear un poquito las personas tienen que ver en esto. ¿A quién designo tiene que ver? No es solamente... Si yo designo a un individuo que ya está... Perdón, Albizu ya estaba en la Comisión Técnico Mixta anterior, venía desde el periodo anterior como oposición, fue candidato a intendente en una cuestión que fue muy disputada con el Partido Colorado, porque de alguna manera el candidato Colorado entendió que el gobierno le había dado un apoyo explícito a Albizu, continúa después. Entonces, si yo pongo candidatos a diputados o a intendentes en esos cargos, es como pedirle al zorro que cuide al gallinero, es imposible. Y lo dejo solo, además. Y lo dejo solo. No le Entonces, pongo la posición. es imposible. O sea, si yo no pongo una persona técnica ahí que tenga cierto decoro en el manejo de la cuestión pública, puse al zorro a cuidar al gallinero. Y hace años que lo hace, no fue este gobierno únicamente, lo hizo el Partido Colorado en su momento. O sea,
vengo de una historia donde incluso en mi fallida campaña del 2004, con muy pocos votos los míos, que me di cuenta que no era mi negocio. Era un momento complicado. Sí, igual, pero igual, ahí En tu defensa, tengo la pero ahí aprendí una cosa, conseguir un voto es dificilísimo, conseguir un voto es dificilísimo. La gente cree que cualquiera puede ser candidato, no es tan fácil eso. Pero me enfrentaba a personas que tuvieron años cobrando sueldos de maravilla y repartiendo, y aunque no repartieran, en el interior existe una cosa que tiene que ver con el clientelismo, es la expectativa de que a mí me pueda tocar. Es como una especie de 5 de oro que tiene todo el mundo. Y si entro a la Caro, o si entro a la CTM, es como, es esa expectativa, que capaz que me toca. Y si me hago amigo del hombre, o de la persona que está ahí, capaz que me toca. Ese es lo grave del tema. Cerramos. Dos cosas bien cortitas. Lo del interior amerita para otra discusión que ya dimos alguna vez. Yo creo que hay en Montevideo y en el gobierno central ejemplos de clientelismo más elegante, más sofisticado, pero para chiviar. Pero lo quería decir un poco por la alusión por la alusión de Neco. Yo creo que al final son las instituciones. Obviamente, ¿por qué están esas personas también? Porque no hay reglas, porque pueden ser candidatos. Si estuviera prohibido ser candidato a la intendencia, quien es presidente de CTM, obviamente se hubiera nombrado otro. ¿Por qué estuvo? Comparto. ¿Por qué pasó lo que pasó en ANCAP con Raúl Sendic? También, porque estaba en una potenciación de su candidatura y haciendo el desarrollismo mágico que no pasaba nada y se expandía por todo el país. Las reglas, si tuviéramos otras reglas de quiénes son, ¿cómo le pagamos también? Porque en muchos casos, en el caso de la CTM se paga bien, en otros lados no. ¿Cómo pagamos? ¿Quién puede ser? ¿Qué inhibiciones tienen? Otras serían las personas que terminarían ahí, sin duda. Como siempre, la conversación continúa. La conversación continúa fuera de micrófonos y pronostico que va a seguir ahora durante la pausa. ¿Qué dirán los 4 integrantes de la mesa? Solo yo lo sé. O Romina, porque ahora viene Romina también para tomar la conducción.